Hola, hola mis queridos educandos. En esta ocasión hablaremos acerca de lo que es la recursividad. La recursividad tiene mucho que ver con sus homónimos, es decir, con los métodos, con lo que se conoce como modularidad, ¿sí? Que son métodos que no se llaman a sí mismos, ¿sí? Y estos métodos pueden ser procedimientos y funciones. Ahora bien, pasemos entonces propiamente a lo que es la recursividad. Para poder decir exactamente qué es la recursividad, pues nos imaginamos, ¿no?, como esta imagen, que es un pecesote, que a su vez ese pecesote se va haciendo más pequeño, cada vez más pequeño, hasta que llega a ser pequeñito, ¿sí? Pero ¿cuál es su concepto? Bueno, el concepto dice que es un método que se llama a sí mismo. Por método entendemos que puede ser una función, que es aquella que regresa valor, o un procedimiento, que es aquella que no regresa valor, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían sus características? ¿Sí? Los métodos recursivos se utilizan precisamente o son más utilizados para resolver planteamientos del área de matemáticas, como pudiera ser el límite de una función o bien la derivada de una función. La segunda característica, para cuando nosotros utilizamos la recursividad, es más fácil de poder entender, ¿sí?, todo el programa. También otra de las características, pues son más fáciles porque pues las estructuras las podemos repetir, si no tenemos la necesidad de crear nuevas estructuras, ¿sí? Y pues los algoritmos o estructuras recursivas pues nos ayudan, ¿sí?, a que nuestros programas prácticamente se vean bonitos, ¿sí? Y es un aporte o es una alternativa a lo que sería el manejo de estructuras iterativas, ¿sí? Iterativas vienen siendo el manejo de ciclos. Ahora bien, ¿cuándo no es recomendable utilizar métodos recursivos? O mejor dicho, ¿cuándo es recomendable utilizar métodos recursivos? ¿Cuándo sí los debemos de utilizar? Cuando queremos hacer un código fácil. Cuando vamos a manejar árboles o vamos a hacer procesos aritméticos o procesos matemáticos. Cuando no es necesario, cuando no es bueno utilizar la recursividad. Cuando vamos a utilizar arreglos y estos van a contener gran cantidad de elementos, eso ya se haría muy tedioso, ¿sí? Cuando dentro de lo que es el método, el procedimiento, la función, ¿sí?, los campos que se van a estar utilizando no son predecibles. Cuando es mejor la utilización de ciclos, ¿sí? También habemos de mencionar, sí, que la recursividad está dividida en dos. En recursión directa, que es cuando un método se llama a sí mismo, es decir, un procedimiento o bien una función se llama a sí mismo, se le conoce como recursión directa o recursividad directa. Y cuando un método llama a otro método y este otro método llama al método que lo llamó, se le conoce como recursión indirecta, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles son las propiedades? Sí, dentro del manejo de métodos tenemos procedimientos y funciones. En base a ello, ¿cuáles serían las propiedades de esas funciones recursivas? Que debemos de tomar en cuenta precisamente los llamados valores base. ¿Por qué valores base? Porque debemos de recordar que las funciones nos regresan un valor, ¿sí? Entonces,
hablando de que cada vez que esa función se llame a sí misma, debemos de recordar que esos valores base son los que nos van a dar la pauta para que ese método termine. Ahora bien, para escribir procedimientos recursivos debemos de tomar en cuenta criterios base, ¿sí? Es decir, esos valores que nosotros vamos a utilizar, estos valores no se regresan a ningún otro lugar, pues esos valores pues son los que nos van a dar la pauta para que nuestro procedimiento termine, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles son las partes que tiene un método recursivo? Hablamos de un caso base, ¿sí? ¿A qué se refiere? ¿Sí? Se refiere precisamente a cuando nosotros debemos de agregar dentro del mismo método una instrucción que nos dé la pauta para decir hasta aquí llegue, es decir, una condición. Luego viene el llamador más pequeño, que puede ser un incremento, una pregunta, un decremento, sí, que nos da la pauta para que no quede indefinido ese método. Y el caso general, pues se relaciona más que nada precisamente al resultado que nosotros vamos a obtener, ¿sí? Y a todo esto, al caso base, al llamador más pequeño y al caso general, se le conoce en estructura de datos como el método de las 3 preguntas. Bueno, como les decía, este método de las 3 preguntas están definidas por el caso base, llamador más pequeño y caso general. ¿Pero de qué se tratan esas preguntas? Bueno, esas preguntas pues tienen que ver precisamente con la primera. La pregunta caso base. La pregunta dice así: ¿hay salida no recursiva del procedimiento o función y la rutina funciona correctamente para esto caso base? ¿Esto qué quiere decir? Que si nuestro procedimiento o función se puede realizar de manera no recursiva. Si la respuesta es afirmativa, el caso base está bien definido, ¿sí? La siguiente, la pregunta llamador más pequeño. La pregunta dice así: cada llamada al procedimiento o función se refiere a un caso más pequeño del problema original. Si la respuesta es afirmativa, está bien definido nuestro método recursivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si dentro de lo que es nuestra condición hay un decremento, hay un incremento o hay una respuesta a un condicionamiento, quiere decir que esta pregunta está bien afirmativa. Y por último tenemos la pregunta caso general, que dice lo siguiente: suponiendo que las llamadas recursivas funcionan correctamente. La pregunta dice así: ¿funciona correctamente todo el procedimiento? ¿Funciona? ¿A qué se refiere? Que si nosotros ya contestamos las 2 preguntas anteriores correctamente y a la hora de que corremos nuestro programa nos da el resultado esperado, quiere decir que esta pregunta del caso general está correctamente y también vuelve a ser afirmativa, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles son las partes que debe tener un método recursivo? A mi izquierda tengo una función para obtener el factorial de cualquier número, ¿no? Y estoy utilizando precisamente dentro de este método que se llama factorial. Estoy utilizando un ciclo, ¿sí? Este no es un método recursivo en donde decimos que el caso base pues viene siendo la declaración de las variables. El llamador más pequeño viene siendo el incremento del ciclo for y el caso general es en donde obtenemos nuestra operación aritmética y obtenemos el resultado, ¿sí? En un método recursivo de este mismo ejemplo decimos nuestro caso base es la condición. Si se fijan, son las partes del ciclo, la condición. Luego tenemos el llamador más pequeño. En este caso es el decremento, ¿sí?
Y el caso general es hacer el proceso y hacer la llamada al método mismo, ¿sí? Ahora bien, ¿qué debemos de tomar en cuenta para poder escribir métodos recursivos? Dice, pues lo primero es obtener una definición exacta del problema a resolver, es decir, nosotros leemos el problema y debemos de analizarlo y dar por sentado y entender precisamente qué variables y qué procesos vamos a realizar dentro del método recursivo, ¿sí? Y en qué momento de las instrucciones vamos a hacer llamada a ese mismo método dentro del método recursivo. La segunda es determinar el tamaño del problema completo, es decir, qué valores, qué procesos, qué condiciones vamos a utilizar. Y el punto 3 dice resolver el caso base, es decir, agregar la condición, ¿sí? Para que nuestra respuesta al método de las 3 preguntas sea afirmativa. Y el último punto, pues debemos de tomar en cuenta precisamente tanto el llamado al más pequeño como el caso general y que las respuestas sean afirmativas para poder decir escribimos correctamente un método recursivo. Ahora bien, a mi izquierda estoy poniendo un método que no es recursivo, pero es iterativo, ¿sí? Que me va a verificar dentro de una suma de edades que se encuentran dentro de un arreglo, verificar cuál es el mayor. Y por medio del ciclo while es lo que estoy haciendo, ¿no? El ciclo while que me va a controlar los renglones. Aquí sí va a verificar cuál es el valor mayor, ¿sí? Y va a terminar, y cuando el ciclo termine me va a mostrar el valor mayor. Este ejemplo de manera recursiva pues trata lo siguiente. El ciclo while se convierte en condición. La condición de comparar los valores para saber cuál es la edad mayor pues no cambia. Aquí tampoco cambia la de que si esta condición se cumple pues pasa el valor de la edad a mayor, sí, se incrementa contador. Y aquí es en donde cambia, aquí es en donde entra la recursividad. Llamar al método a sí mismo. En caso contrario, se incrementa contador y se llama al método. Al término de esta condición de control menor que 5, porque son 5 edades, nos va a mostrar si la edad mayor. Bueno, eso es todo. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención. Si te gustó la explicación, dale like. Si gustas suscribirte a mi canal, te espero y muchas gracias por todo.